Nota médica. En esta noche yo tengo el privilegio de tener uno de esos puertorriqueños que han estado en diferentes partes del mundo, utilizados por Dios para poder impactar la sociedad latinoamericana, no solamente en nuestra isla, sino también en los Estados Unidos y en Latinoamérica, llevando la palabra de Dios, entrenando a otros pastores para que puedan predicar el Evangelio de Jesucristo como la palabra así lo enseña, de tal manera de que la palabra sea eficiente, efectiva y eficaz para cada uno de ellos. Y para mí es un honor tener al profesor, el doctor Pablo Jiménez con nosotros. Pastor, bienvenido a su programa. Para mí es un enorme placer estar en este programa contigo, Luis. Eres estudiante del programa doctoral donde enseño. Estás trabajando en tu grado avanzado en Gordon Conwell Theological Seminary. Pero más que eso, eres una persona que admiro por el trabajo que estás haciendo, no solamente pastoral, sino médico. Es una gran labor la que haces y un gran privilegio para mí estar aquí. Usted nos ha dado el privilegio de, dentro de toda su agenda, poder estar con nosotros. Sabemos que cuando no está en Puerto Rico, está en Boston, está en alguna parte del mundo predicando, y para nosotros es un honor que dentro de su agenda saque un tiempo para poderle hablar a la audiencia, porque sabemos que nuestra isla necesita de una pastoral, como usted me decía, que no solamente es que sepan a prepararse académicamente, sino que lo académico lo lleven al campo de trabajo. Exactamente, exactamente. En la teología hay distintas ramas. Por ejemplo, está la teología sistemática, donde uno pues está estudiando los lugares teológicos, quién es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, uno estudia la segunda venida de Cristo, o sea, todo lo que es doctrina. Está la parte bíblica, donde exploramos Antiguo, Nuevo Testamento, el texto bíblico, cómo se estudia el texto bíblico. Pero entonces hay otra parte. Estamos hablando de lo que es la teología pastoral. En esa es el área donde el Señor nos ha permitido especializarnos, en mi caso el área de predicación, liderazgo, evangelización. Sin embargo, también incluye la teología pastoral, la educación cristiana, las misiones y el consejo pastoral, la capellanía. Todas esas áreas son parte de la teología pastoral. Nosotros nos hemos dedicado en Gordon Conwell a desarrollar personas que van a trabajar en el trabajo pastoral, personas para la pastoral de iglesia. Y eso implica que estamos preparando personas en unas áreas específicas: predicación, educación, consejería, capellanía, liderazgo, administración, porque entendemos que la iglesia necesita ser bien efectiva en esas áreas. No nos podemos quedar en lo teórico, hay que alcanzar a la gente por medio de estas áreas prácticas. Yo tuve la oportunidad de tomar ya una clase con el pastor Pablo Jiménez. Tuvimos una clase allá en Hamilton, en Massachusetts, y fue interesante el poder desarrollar una dinámica de liderazgo pastoral en la cual uno de los enfoques que se estuvo hablando constantemente era que muchas veces las personas que van al seminario son capaces de lograr entender teología, lograr hacer exégesis, lograr hacer sus trabajos, pero a la hora de la práctica, de lo que es el desarrollo de implementación de actividades, de desarrollo de la iglesia, de la comunidad y de la pertinencia hoy día, muchas veces se carece de eso. ¿Cuál ha sido su experiencia en sus años? Usted nos hablaba en la clase de la necesidad de una pastoral que conozca su teología, pero que también conozca su gente y de cómo poder llegar a su gente. Bueno, cuando yo empecé mis primeros estudios en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, yo quería ser experto en el Antiguo Testamento y quería ser biblista. Y estudié el hebreo, y el hebreo verdaderamente que no se me dio. No pude aprender el hebreo que quería. El griego sí, ese lo estudié en la Universidad de Puerto Rico, lo estudié en el Seminario Evangélico, ando hoy con mi Nuevo Testamento griego, y para mí fue un gran gozo poder estudiar Nuevo Testamento. Sin embargo, en mi último año de seminario se da la dinámica que ahí es que tomo varias clases prácticas, incluyendo predicación. Saco una buena nota, yo siempre fui buen estudiante y saco buena nota,
Pero cuando me llega la nota, ya 2 semanas después de la graduación, me digo, Pablo, ¿a ti no te da vergüenza que tú tienes una A en predicación y tú no sabes nada de predicación? Entonces, el seminario evangélico tenía una pequeña biblioteca, una pequeña librería, que la estaban rematando, estaban vendiendo los libros para cerrarla, y yo compré 10 libros de predicación, en inglés y en español, y me los leí en mes y medio. Y ahí comienzo a formar lo que es la base de la forma como yo enseño predicación. Yo estaba pastoreando, era muy joven. Y ¿cuántos años lleva pastoreando en el ministerio? Bueno, yo empecé en el mes de noviembre de 1980 como candidato al ministerio de los discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y mi primera iglesia me llama en diciembre del 81. Yo tenía 20 años cuando comencé en el ministerio, 21 años cuando ya era pastor, rector de una iglesia, y entro al seminario evangélico a los 20 años. Ya yo había terminado la universidad estudié francés, y entonces me graduó del seminario evangélico a los 23 años con una maestría en divinidad. Que yo era sumamente joven, y es después de la graduación que me enamoro de la predicación. Y que me doy cuenta que todo lo otro que yo había aprendido desemboca en la predicación. O sea, predicar es como cocinar. Tú tienes un ingrediente principal, que es tu texto bíblico o tu tema. Pero le tienes que echar las especies, le tienes que echar las otras cosas para que agarre sabor. Por lo tanto, si vas a predicar un sermón expositivo sobre la pesca milagrosa, Lucas 5 del 1 al 11, le tienes que incluir ilustraciones, tienes que incluir imágenes, metáforas, tienes que hacer un llamado, necesitas una introducción, una conclusión. O sea, hay un plato principal, un ingrediente principal, pero tú vas añadiendo. Cuando uno predica, habla de varios temas, hace referencia a la historia de la iglesia, al desarrollo de la doctrina cristiana, a la ética. Eso es un tema importante en la predicación. El consejo pastoral, la psicología pastoral, cómo uno habla de temas de familia, depresión, etc. Entonces, la predicación requiere que tú seas como un generalista, usando la imagen del médico generalista, pero todo eso orientado a unirlo en la predicación. Entonces, las personas que enseñamos predicación estamos muy interesados en lo que es la exposición bíblica. Eso es central. Sin embargo, están todas las otras vertientes. El sermón narrativo, el sermón de consejo pastoral, cómo tú trabajas en los niveles éticos, cómo tú alcanzas distintas poblaciones. Entonces, la predicación entra en diálogo con todas las disciplinas pastorales, con la evangelización, con la misión, con el testimonio bíblico, con la historia, la ética. Y me enamoré de la disciplina de la predicación y abandoné el sueño de ser biblista para dedicarme a lo que es el estudio de la predicación. Entonces ya yo tenía mi doctorado y yo enseñaba predicación en varios lugares, y me llamaron a un puesto práctico para ser pastor nacional para ministerios hispanos de los discípulos de Cristo en Estados Unidos. Y para que la gente entienda, eso es más o menos como ser un obispo, ¿verdad? Entonces yo supervisaba 85 iglesias, y en 6 años, cuando me fui, teníamos 165 iglesias. Y uno de mis pastores me dice: hermano Pablo, usted sabe mucha teología, y mucha Biblia, y mucho de predicación, pero usted no sabe ser líder. ¿Usted no sabe? Usted no sabe ser líder. Oh. Y agarró el libro de Maxwell, de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, y me lo entregó. De hecho, lo tiró en el escritorio. Tenga, lea eso. Hace poco, pues yo estuve en la iglesia de él, pues somos grandes amigos y yo voy allá a dar clases. Y le dije: me regalaste
un aspecto nuevo de mi carrera. Porque entonces empiezo a estudiar el tema del liderazgo. Y el tema del liderazgo desde la perspectiva cristiana. Y es otra vertiente. Cuando yo estudié en el seminario, en los años 80, eso no se estudiaba en los seminarios. Ahora tenemos grados. De hecho, la maestría en artes que da el programa que yo dirijo para el Seminario Teológico Gordon Conwell es en liderazgo. El programa doctoral, en el cual tú estás estudiando con otros hermanos, es en liderazgo pastoral. Por lo tanto, esa área del liderazgo para mí fue bien importante. La otra que fue bien importante fue el área del crecimiento y revitalización de la iglesia. La iglesia de discípulos de Cristo en Estados Unidos, desgraciadamente, está en una crisis enorme. En Puerto Rico no. Puerto Rico es una iglesia independiente de los Estados Unidos del 1968, o sea que las cosas que pasan allá, acá no se reflejan. Sin embargo, allá en Estados Unidos la iglesia está en una crisis muy grande. Tamaño promedio de una iglesia de discípulos de Cristo en Estados Unidos son 85 personas. Y eso quiere decir que cuando tú cuentas que tenemos iglesias como Mississippi Boulevard con 6,000, la iglesia Ray of Hope con 4,000, en realidad tenemos Hay menos. más de la mitad de las iglesias que tienen 35, 45, 65 personas. Entonces, trajeron a un caballero que se llama Tom Bandy. Y para mí leer a Bandy fue otra cosa. Pero verlo, escucharlo, cuando ese hombre empezó a decir que las iglesias tienen un ADN y que si ese ADN es misionero, la iglesia puede hacer esto. Entonces, empezamos a unir, ¿verdad? La teología, la predicación, el liderazgo, la evangelización y revitalización en lo que hoy nosotros estamos enseñando. Yo enseño cursos como principios de liderazgo, pero el curso que más aman mis estudiantes se llama Teología Bíblica del Liderazgo. Y la gente me dice, no, la palabra liderazgo nada más aparece 3 veces en la Biblia. Bueno, la palabra que se traduce como líder en griego hoy sí aparece solamente 3 veces en la Biblia. Pero tú tienes imágenes de liderazgo. El contexto el rey, el concepto es el profeta, el sumo sacerdote, el Mesías. O sea, tienes toda una serie de imágenes de liderazgo. Y entonces comenzamos en Génesis, ahí hablamos del tema de la mayordomía, hablamos del pacto entre Dios y el pueblo, primero de Israel y con todo el pueblo en Éxodo 19, hablamos del liderazgo de los profetas, hablamos del liderazgo de Jesús, el liderazgo en las epístolas paulinas, o sea, que ahora lo que hacemos precisamente es integrar, es esa integración, donde la teología y la Biblia se unen con la pastoral para llegar a la iglesia, para la transformación de la iglesia. Eso es lo que queremos. Una educación teológica que, como dice Efesios 4, nos lleve a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Pero para eso, como dice Hechos 2, los últimos versículos, a partir del 43, hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. La parte teológica va de la mano de la parte práctica. O para decirlo en un lenguaje que más se relaciona con la filosofía de la educación, estamos en un proceso de acción y reflexión. La iglesia continuamente actúa y reflexiona. Reflexiona y actúa. Esa reflexión es para mejorar la actuación. Pero la actuación hay que analizarla. Y cuando la iglesia actúa, tú ves la teología en funciones. Por ejemplo, toda esta respuesta a la crisis causada en los últimos mes y medio, en las últimas semanas en Puerto Rico, con los temblores, los terremotos, las personas que han perdido su casa, han perdido su hogar. Tú ves una respuesta preciosa de la iglesia. Sí, ha salido, la iglesia ha salido a la calle. La iglesia ha salido. Me hablaba el pastor bautista Ramón Martínez Orabona, que es parte de nuestro grupo. Ramón
ya ha ido varias veces. Ramón está metido en el área sur, allá trabajando. En los discípulos de Cristo, el reverendo Osvaldo del Break, a quien yo le estoy predicando en su iglesia esta semana, me dio el honor de predicar, está coordinando servicios con los discípulos de Cristo. Y así por el estilo, tú ves que la iglesia actúa, la iglesia hace. Ahora, esa actuación hay que pensarla. ¿Por qué yo te estoy dando pan cuando tienes hambre? No es por publicidad, no es sencillamente para que la gente venga a la iglesia, no es quid pro quo, no es que yo te doy una ofrenda para que tú vengas a la iglesia. Es porque el otro es sacramento de Dios. Vamos a ponerlo más clarito. Dios se manifiesta a nosotros y llega a nosotros a través de otros seres humanos. No es que Dios está dentro del ser humano, no es eso. Es que en la relación con el otro ser humano tú demuestras tu relación con Dios. Cuando vamos a la parábola del juicio de las naciones, en Mateo 25, Jesús dice que el Hijo del Hombre va a juzgar al mundo. ¿Y qué va a hacer? Dividir unos a un lado y otros al otro lado. A estos le van a decir, venid bendito de mi Padre, heredad del reino. Y a los otros le va a decir, yo no los conozco. ¿Cuáles son los criterios? Me viste desnudo, me vestiste. Me viste con hambre, me diste de comer. Me viste con sed y me diste de beber. Me viste enfermo y me visitaste. Me viste en la cárcel y me visitaste. Y es bien interesante. Tanto los que se condenan como los que se salvan preguntan, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo? Y la respuesta es la misma. Cuando se lo hiciste o no se lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños. Entonces tú tienes una iglesia que está teniendo una respuesta enorme, pero tiene que haber la reflexión de que no es nada más por publicidad. ¿Por qué te estamos bendiciendo? Porque bendecir es una misión. Porque Dios nos llamó a bendecir. Porque es parte de nosotros. Porque al bendecirte a ti, entonces entramos en una relación que trasciende lo material, una relación espiritual. Y cuando yo te doy de comer a ti, se lo estoy dando a Cristo. Cuando te doy la ropa, se la estoy dando a Cristo. Uno de las preocupaciones que yo tengo al trabajar en Latinoamérica, en Puerto Rico, es cómo la iglesia poco a poco ha ido perdiendo influencia dentro de la sociedad. Me explico, tenemos iglesias grandes, fuertes, de mucho ímpetu, que han ido muriendo líderes que fueron muy importantes en las pasadas décadas, y esas iglesias han ido disminuyendo y ya no tienen la influencia de antes, ya no tienen ese ímpetu de antes. ¿A qué tú le puedes ver luego de 30, casi 40 años de ministerio, esa disminución en lo que es la influencia de la iglesia en la sociedad? ¿Se debe a la predicación? ¿Se debe al área gubernamental de la iglesia? ¿A qué tú se lo acreditas? Hay dos movimientos distintos que están causando que la iglesia tenga un lugar distinto en la sociedad. Uno no es negativo, el otro sí. Cuando yo te digo que uno no es negativo, la gente va a decir, bueno, pero ¿cómo va a ser bueno que la iglesia ya no tenga tanta influencia? Porque es que hay una diferencia entre fe cristiana y cristiandad. Son dos cosas distintas. La fe cristiana es la fe viva que tú tienes, que te lleva a relacionarte con Dios. La cristiandad es la institucionalización del cristianismo. La cristiandad fue lo que permitió que se uniera la política y la religión. Por lo tanto, cuando Cristóbal Colón vino aquí, a Puerto Rico, en nombre de la corona española, la corona española había hecho un concordato con la Iglesia Católica que básicamente los reyes de España iban a actuar como los papas para América Latina, para todos los territorios que se conquistaron. O sea, el papa no era el que nombraba obispos y sacerdotes y cardenales, eso lo hacía los reyes de España. Entonces tú notas ahí que viene la iglesia de la mano de la política. Algunos sacerdotes, como Antonio de Montesinos,
como Bartolomé de las Casas, se dieron cuenta de que se estaban explotando a los indígenas y tronaron. Otros sencillamente bendijeron el genocidio y la matanza. En América Latina yo fui misionero en los años 80 y habían líderes, en América Latina eran católicos, en otros países eran protestantes, que oraban por las armas que utilizaban los gobiernos para matar a la gente. Wow. O sea, en El Salvador, pues, se trajeron unos helicópteros que tenían metralletas y se utilizaban contra la guerrilla y se utilizaban contra el pueblo. Y yo vi una foto de un sacerdote echando el agua bendita. Eso es cristiandad, eso no es fe cristiana. La muerte de la cristiandad es positivo, porque la cristiandad no es verdadero cristianismo. La cristiandad es esta politización de la fe, este maridaje entre fe y religión, que no es ni fe verdadera ni es política efectiva. En ese sentido, el que nosotros tengamos en Puerto Rico la separación de iglesia y del Estado es bien importante. Y que tiene que quedar algo claro, separación de iglesia y del Estado no quiere decir que la iglesia no puede opinar sobre asuntos políticos. Lo que quiere decir es que el Estado no puede desarrollar una relación con una denominación, es decir, esta es la religión oficial del país y le vamos a dar del erario público, ¿verdad? Lo vamos a poner en el presupuesto. Nuestras iglesias no reciben dinero del gobierno y no hay ninguna iglesia que pueda decir la iglesia oficial de Puerto Rico. Antes la iglesia católica tenía un poder enorme, ya no lo tiene. Eso no es malo. Ahora, hay otro nivel donde sí vemos un deterioro bien nocivo de la imagen de las iglesias. Cuando yo empecé en el ministerio en los años 80 y yo le decía a alguien, yo voy a ser pastor, la gente lo miraba a uno, aunque no fueran evangélicos ni protestantes, lo miraban a uno con amor y con respeto. Porque acuérdate, por muchos años, las personas más educadas en los pueblos de Puerto Rico eran el sacerdote católico que sabía hasta latín, el médico, el abogado y el pastor evangélico que había estudiado. ¿Qué pasa? Pasan 20 años, 25 años, yo voy a pedir un préstamo y le digo a alguien, me pregunta cuál es su profesión, y digo, yo soy pastor evangélico. Porque la imagen del ministerio ha decaído. ¿Por qué? En gran parte porque la prensa vive del escándalo. En la prensa se dice, en la farándula se dice que te pauta el escándalo. El escándalo te pauta. En la escuela de periodismo te enseñan que decir perro muerde a un hombre, eso no es una noticia, pues eso pasa todos los días. Ahora, si un hombre muerde a un perro, eso es noticia, porque eso no pasa. Pues, ¿qué pasa? En Puerto Rico hay 9,000 iglesias. Si de esas 9,000 iglesias, 8,850 están haciendo una labor excelente, nadie va a hacer un reportaje para decir el reverendo González de la iglesia bautista de tal barrio es un pastor excelente. Es el que comete la fechoría, es el que roba, es el que cae en el delito del abuso sexual, que sale en primera plana y la gente dice todos los religiosos son así. O sea que la ética misma es la que de alguna manera ha ido dañando, o falta de ética de algunos compañeros es la que ha ido dañando. Y la publicidad que se le da, el énfasis desmedido que se da en hablar del morbo, de lo morboso, de lo malo. Es importante entonces que la iglesia no cometa el error de retirarse. Ese es el gran error. Muchas iglesias ven el mundo como un territorio apache, que yo no me voy a meter para allá, y ven ahí, refúgiense aquí en la iglesia, refúgiense aquí. Pero el Señor nos ha mandado al mundo a evangelizar, a hablarle a la gente de Dios. No hay razón alguna para temer. Nosotros
necesitamos tomar la palabra de Dios y darle a la gente lo que la gente necesita. Allá afuera, las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, saben que hay toda una serie de ansiedades que están destruyendo a nuestro pueblo. La soledad. La gente que se siente vacía. La gente que siente que la vida no tiene sentido, ¿verdad? La sensación de vacío. Las personas que se sienten enfermas. Las personas que fueron abusadas, que fueron victimizadas. Las personas que se sienten completamente solitarias. Aquellas personas que están asediadas por pensamientos fatalistas, ¿verdad? De que me voy a morir, me quiero suicidar, la vida no tiene sentido, preferiría morirme. El sentido del destino, la persona que siente que la vida lo tiene atrapado, la persona que se siente abandonada por Dios. Y es bien interesante, cuando una persona no creyente habla de Dios, dice la vida, no dice Dios. Por ejemplo, ¿cuántas veces tú has hablado con una persona y le has dicho, su hijo, su hija, su mamá, su papá tiene un problema médico grave, y la persona dice, yo le pido a la vida que la sane? Y le está pidiendo a Dios. Pues mire, la iglesia de Jesucristo está equipada por el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, de manera única para ministrarle a esas personas. Tenemos mensajes de paz, de esperanza, tenemos contenido, conocemos al Cristo que sana, que salva, al Cristo que libera. Eso necesita, si nosotros queremos que se restaure la imagen de la iglesia, hay que hablarle a esas personas que sufren esas ansiedades y decirle que la respuesta es Cristo. Una de las cosas que al escucharte me viene a la mente, y es una realidad que estamos viviendo, es que muchas veces los pastores, a los ministros, no voy a usar nada más pastores, hay ministros, hay laicos que están desarrollando liderazgo dentro de la iglesia y dicen, yo quisiera poder hacer más, pero no he tenido el tiempo o tengo el llamado, pero no me he preparado. Muchos pastores hoy día desarrollan ministerios bivocacionales, tienen sus trabajos, más también están en el ministerio, pero están pensando y diciendo de qué manera yo puedo aportar más dentro de la sociedad. Y en esta nueva etapa de tu vida, en la cual ahora te estás dedicando ya de lleno a esta nueva faceta en Gordon Conwell, me gustaría que pudieras hablarle a nuestros oyentes, a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, sobre la necesidad, cómo tú ves este programa que estás dirigiendo, tanto a nivel de maestría, bachillerato, doctorado, que puedan ver una herramienta para poder prepararse y poder ser de influencia, no solamente aquí en Puerto Rico, sino los amigos que nos están viendo en Latinoamérica y en Estados Unidos. El Seminario Teológico Gordon Conwell en este momento es el 9º seminario más grande de los Estados Unidos. Tenemos un programa de ministerios hispanos que lleva décadas funcionando. Tenemos cerca de un total de 300 estudiantes en distintas modalidades, damos clases en inglés o en español. ¿Qué es lo que queremos hacer? Llevar la educación teológica de la mayor calidad al menor precio posible, lo más cerca posible de la gente que la necesita. Damos clases en México, República Dominicana, Orlando, Miami, las Bahamas, Jamaica, el Reino Unido. Damos clases cerca de Londres. Damos clases en varias ciudades del noroeste de los Estados Unidos, como Salt Lake City, Calgary, Canadá. O sea, estamos llevando la educación a la gente a un precio sumamente cómodo comparado con otras escuelas teológicas y en formatos intensivos, de manera que la gente pueda ir y prepararse. Por ejemplo, en Orlando, nuestras clases se dan de lunes a viernes, cuando tenemos un intensivo, se dan de lunes a viernes de 6 a 10 y el sábado todo el día. Y completas 30 horas de instrucción.
Ahora también estamos dando clases por videoconferencia. Los lunes, por ejemplo, yo estoy enseñando el curso de administración de la iglesia. Y tenemos 27 estudiantes. Todos conectados por videoconferencia, por la computadora. De México, de Honduras, de República Dominicana, de varios estados de los Estados Unidos. Y todos juntos, y tenemos una comunidad virtual. No hay razón para uno en este momento de la vida quedarse sin la educación teológica que uno necesita. Y yo sé, por ejemplo, usted comenzó una iglesia porque Dios lo capacitó, Dios la capacitó, y usted ha tenido un éxito hermoso, ha podido establecer una congregación, y ahora que lleva 4, 5, 6, 7, 8 años en el ministerio, ¿qué se da cuenta? Que necesita más y mejores herramientas. Eso es lo que hace la educación teológica. Te da las herramientas necesarias para que en el nombre poderoso de Jesucristo y por la capacitación del Espíritu Santo puedas llegar con el mensaje de fe a esas personas de una manera más eficiente. De una manera más eficiente. Hace poco yo estuve dando clases y estuvimos hablando sobre manejo de conflicto. Y yo noto que este estudiante se desencaja y se compunge. Su cara empieza a reflejar dolor. Yo me preocupo. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, pastor, si yo hubiese sabido esto hace 9 años, no pierdo estas familias de la iglesia. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es dar las herramientas necesarias para que esas personas que han sido llamadas por Dios sean capacitadas para poder llevar a cabo la misión. A nivel académico ofrecen bachillerato, maestría y doctorado. A nivel académico, el Seminario Gordon Conwell ofrece un diploma. Si tú entras sin tener un grado universitario, el diploma va a ser una equivalencia al grado universitario. Okay. Entonces, estamos dando también maestría y esperamos ahora en septiembre comenzar 2 maestrías. Una va a ser una maestría corta que requiere la aprobación de 12 cursos o 36 créditos, y otra la maestría larga que requiere la aprobación de 20 cursos o 60 créditos. Tenemos entonces también el programa doctoral para personas que ya tienen un grado de maestría y necesitan mayores herramientas, ir al próximo nivel, porque desean verdaderamente involucrarse en lo que es la teología pastoral. Si usted tiene interés en llevar a cabo estudios en el Seminario Teológico Gordon Conwell, en cualquiera de nuestras modalidades, en cualquiera de los lugares donde damos clases, sencillamente me puede escribir. En la parte de abajo usted ve que está mi página de internet, que es www.drpablojimenez.com. Vaya a la parte de contactos, enlaces, ahí va a encontrar mis correos electrónicos. Escríbame un correo y dígame, hermano Pablo, envíeme información del Seminario Teológico Gordon Conwell y le vamos a enviar la información que usted necesita para que usted pueda explorar esta hermosa oportunidad de estudios teológicos. No somos la única escuela teológica, pero somos una excelente alternativa para todas aquellas personas, sobre todo bivocacionales, sobre todo personas que ya están en la pastoral, que ya están casadas, que tienen su familia, que tienen muchísimo trabajo. Estamos trabajando una modalidad intensiva. Y lo más lindo es cuando das clase lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y un estudiante te dice, pastor, lo que aprendí esta semana, lo empiezo a usar este domingo. Eso es así. La realidad es que nosotros recomendamos aquí en el ministerio, para todos los pastores que nos sintonizan, si tiene el deseo de poder prepararse, es una herramienta que estamos poniendo en sus manos. Comuníquese con el hermano Pablo Jiménez. Sabemos que sea en el área de diplomado, sea el área de maestría o en doctorado, usted va a encontrar herramientas poderosas que le van a ayudar para poder continuar el ministerio que Dios le ha estado dando.
Pastor, gracias por su tiempo, gracias por tomarse esta oportunidad y poder hablarle a toda esta audiencia y por favor sepa que esta es su casa, cuando esté por acá de nuevo. Mil gracias, Luis, y mil gracias a todas las personas que han prestado atención a nuestras palabras, y el honor me lo has hecho a mí. Gracias, Pastor. Doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia, con oficinas en Vega Baja y Atillo. Teléfonos 787-855-2950 o 787-898-2950. Colesterol, hipertensión, tiroide, síndrome metabólico, diabetes, obesidad y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Medicare. Doctor Luis Paz, Vega Baja, 787-855-2950. Atillo, 787-898-2950. Doctor Luis Paz.